Gracias, Graciela, un gusto tenerte acá. Igualmente, Rubén, un gusto de estar con vos nuevamente. Muy bien. No sé por dónde querés empezar, pero dame un perfil de esta guerra. ¿Cómo lo ves? Bueno, es una guerra que comienza con una invasión. Esta invasión no hubiese sucedido, a mi criterio, si Ucrania hubiese pertenecido a la OTAN. Y uno de los principales responsables de que Ucrania no pertenezca a la OTAN es Angela Merkel. En el año 2008, cuando todo estaba ya preparado para que pudiese ingresar Ucrania a la OTAN, Angela Merkel hizo una suerte de lobby interno dentro de los países que pertenecen a ese organismo. Dentro de Europa ciertamente lo hizo, y logró que finalmente se decidiese de que no le iban a dar la posibilidad de ingresar a la OTAN a Ucrania. Si Ucrania hubiese pertenecido a ese organismo, indudablemente esta invasión no se hubiese producido. ¿Sabés por qué la Merkel se opuso? Sí, ella tenía una suerte de lo que llaman la rusofilia, ¿no? Ella tenía un criterio muy amplio respecto de las relaciones con Rusia. Se llama Ostpolitik, la política que Willy Brandt implementó a los efectos de hacer apertura hacia el este, pero con algunas características, las del pacifismo y la de la cooperación económica internacional. Basándose en esta propuesta de Willy Brandt, que obtuvo después el premio Nobel algunos años después, ¿qué pasó? Se comenzó a hacer una política de apertura por parte de Alemania hacia Rusia. Esa política de apertura hacia Rusia implicó generar una dependencia, de lo cual se ha hablado mucho, respecto de sobre todo lo que es la compra de gas, de carbón y de petróleo. Razón por la cual Alemania se vio en algún modo, digamos, sujeta geopolítica y geoestratégicamente a la voluntad de Rusia. Pero además, ella incluso reconoció lo que se había establecido en un tratado que se llamaba Tratado de Moscú, en donde se le reconocía a Rusia, de algún modo, la nueva, digamos, injerencia que podría llegar a tener dentro de los países que habían pertenecido a la órbita soviética. Razón por la cual vos hiciste una pregunta y yo comencé con algo que se me ocurrió que podría ser interesante y de lo cual poco se habla. En algunas de las exposiciones que uno ha hecho en algún momento, yo recuerdo que uno sentía una fuerte presión para decir que Angela Merkel había sido una gran líder. Pero yo me reservé, digamos, unas palabritas sobre el final para decir que geopolíticamente había cometido grandes errores. Y efectivamente así fue. No, vos sabés que yo me acuerdo de Willy Brandt, la famosa frase esa que es todo el mercado necesario y todo el Estado posible, ¿no? Una frase que lo recuerda a él, tal vez por su frase. Pero vayamos ahora a los términos actuales de esa guerra. Está bien, la OTAN no la asumió en ese momento y ahora pretende un poco colaborar con Ucrania desde afuera, para decirlo de alguna manera. Así ¿no? es. Pero acá aparecen tres elementos de la discordia que se llaman Alemania, Francia e Italia. ¿Entendés cómo son las razones de querer separarse de la ayuda a Ucrania y dejando abiertas las puertas para que Rusia inicie un camino sin retorno, como lo inició en su momento Hitler, ¿no? Con la invasión a Polonia y a todos lados? Bueno, en realidad Italia se sintió muy cerca de Rusia en el momento de la pandemia, al punto tal que llegaban cajas con insumos a Italia. Putin había, digamos, establecido un objetivo que era que a través de la ayuda
por la cuestión del COVID, lograr que las sanciones que Europa tenía sobre Rusia disminuyeran, razón por la cual generó un acercamiento importante, sobre todo a partir de determinados, partidos. En el caso más concreto de Alemania, en realidad el canciller Schröder ha dado un vuelco de 180 grados, porque ahora se ha aprobado el armamentismo que había quedado obsoleto y dejado de lado dentro de Alemania, y ha diseñado, digamos, una política de seguridad impensada en la época de Merkel. Razón por la cual Alemania ha dado un vuelco importante. Y nos queda el caso de Francia. Francia creyó que retirándose Gran Bretaña de la Unión Europea iba a jugar ese rol que había jugado Gran Bretaña. Por eso su presidente, Macron, viaja a Rusia, se entrevista con Putin tratando de convencer a Putin o disuadirlo de lo que estaba haciendo. Pero por supuesto no tuvo éxito. Sin embargo, todos saben la importancia que tiene la ayuda militar por parte de Occidente para definir la guerra. Las razones por las cuales Putin entra o realiza la invasión son múltiples, muchísimas. Hay razones económicas, hay razones políticas internas, hay razones de política internacional, de geopolítica, de geoeconomía y de geoestrategia. La pregunta sería si con esta acción que ha ejercido Putin va a lograr éxito. Bueno, el mismo Zelensky, presidente de Ucrania, ha dicho que ha ocupado ya el 20% de su país. Yo diría que me volvería a lo que vos dijiste en un principio, que Putin creyó que esta invasión y, digamos, concretar sus aspiraciones geopolíticas y geoestratégicas las conseguía en corto tiempo. Eso se basó en una doctrina que se llama del Deep Strike, es decir, la doctrina del golpe profundo, que es empezar la guerra o empezar la invasión, arrasar y retirarse. No lo logró. Eso es una pérdida de imagen inclusive para Putin. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Ahora ha transcurrido el tiempo. Tiene una guerra de desgaste importantísima. Está aplicando la doctrina Grozny, que es la doctrina de la tierra arrasada. Veamos lo que está haciendo en estos últimos días. Y yo diría que para Ucrania y para Occidente le va a ser sumamente difícil revertir los límites de la Ucrania tradicional, vamos a decir así, después de esta invasión tan importante que ha logrado Putin. Ahora bien, nosotros nos podríamos preguntar cuáles son esas razones. Putin dice algo que tiene razón. ¿Por qué? Porque cuando cae la Unión Soviética, en realidad Occidente, de algún modo, o algunos países, le prometen que la OTAN no se va a expandir hacia la región que había sido parte de su ámbito hegemónico. Resulta que 9 de los países que pertenecieron a la órbita soviética hoy pertenecen a la OTAN. Claro. Entonces, él tiene un argumento de fondo para justificar su invasión, como aparte fundamentos históricos, otros fundamentos que son, por ejemplo, la del Lebensraum, que es la del espacio vital necesario para poder seguir creciendo, y así sucesivamente. Es decir, a Putin le sobran argumentos. Y Occidente, que estaba, digamos, desatento de algún modo a esta posibilidad, se encuentra con esta realidad. Pero hay algo sumamente interesante. ¿Por qué se anima Putin a generar esta invasión? Y si Putin se anima, es que hay muchas razones. Una de ellas, fundamental, es que venía haciendo pruebas previas, como el caso de Crimea, el caso de lo que hizo en Georgia, etcétera, etcétera. Venía ocupando espacios, pero hay para mí una clave, y que es la desatención de los Estados Unidos de formar parte de la protección de aquellas áreas estratégicas del mundo
que las deja retirándose de algún modo a la deriva. Y si no, lo que pasa con Biden cuando se retira intempestivamente de Afganistán, le deja servido al mundo que está al acecho de espacios geoestratégicos una región sin precedentes. Pero aparte de eso, Rusia gana la guerra en Siria contra el Estado Islámico, que es otra de los elementos que hace de que Rusia vaya ganando espacios de la política internacional que descuidó Occidente. Todo muy claro, Graciela. Muchas gracias por haber venido al programa. Por favor, gracias a vos. Hasta el próximo encuentro. Un gusto.